Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela Bíblica No Dominical. Esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo y su instructor de esta noche, Dave Cortés. Bienvenidos, esta es la lección número 25 titulada Josué, lección número 25 de la revista del discípulo, ¿verdad? Titulada Josué. Así que, ¿verdad? Como siempre nuestro auspiciador, el Centro Familiar Montesión, ¿verdad? Si usted desea reservar cualquier tipo de actividad, puede hacerlo a través de los teléfonos ahí en pantalla y allí hay unas personas muy simpáticas que contestarán su llamada de cualquier actividad que usted tenga planificada. Centro Familiar Montesión. Y continuamos los estudios bíblicos en tiempo de COVID. Así que continuamos de manera remota tratando, ¿verdad? O continuando estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante. Y como les mencioné en la clase de hoy, la lección es la número 25 del Manual de Discípulos y vamos a estar en el Viejo Testamento, Josué 3 del 1 al 13. Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Josué 3 del 1 al 13. Y comenzamos con una pequeña oración para que el Señor nos dirija en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Inspíranos, tócanos, Señor. Que esa poderosa palabra, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Transforme nuestros espíritus y más que todo nos haga hacedores de tu palabra cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Y el bosquejo que estaremos discutiendo, ¿verdad? Trato siempre de dividir la clase en tres partes, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de la marcha, ¿verdad? Y de las instrucciones al pueblo y instrucciones específicamente al líder en ese proceso. Muy bien. Hoy estamos mirando así como para el lado, a ver, como el perro. Todas las clases traemos un vocabulario. En la clase de hoy es una palabra que usamos de manera religiosa, pero tenemos que pensarlo más, ¿verdad? De una manera relevante a nuestras vidas. Y la palabra de hoy es el arca del pacto, arca del pacto. Es un tipo de cofre, ¿verdad? En algunas tradiciones ya modernas le dicen cofre, porque si tú, un muchacho, tú le dices que es un arca, pues piensan que es el arca de Noé, ¿verdad? Así que es un tipo de cofre en el que se conservaban guardadas las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, las cuales estipulaban el pacto de Dios con su pueblo. Al arca del pacto también se le conocía como el arca del testimonio, ¿verdad? Y es ese cofre que Moisés hizo de madera de acacia y rodeado de oro. Y entonces, yo sé que la mayoría de ustedes, el arte, especialmente ven estas películas griegas y romanas de verdad de los 50 o nuevas, y el arte usualmente es griega. Tengo que clarificarle que el arte griega no existía para el tiempo que estamos hablando, porque estamos hablando en la era del bronce. Así que los judíos no tenían artistas de oro, porque eso, para que si usted es un esclavo, usted no tiene oro. No había artistas posiblemente, de hecho, mucho tiempo después, para el tiempo ya de los reyes, se menciona que no había labradores y personas que trabajaran los diferentes metales. Era una cultura bien arcaica, si podemos decirlo, y el arte no se había desarrollado. De hecho, no existe un arte judía conocida, ¿verdad? Sino que tenían las influencias de ese periodo y habían dos periodos, dos artes conocidas que pudieran impactar si nosotros queremos hacer una visualización de cómo sería ese cofre, ¿verdad? Pues tenía que ser una de dos, o egipcio o babilónico. No hay break. Si era egipcio, yo creo que era egipcio porque ¿de dónde estaban saliendo ellas? De Egipto, ¿verdad? Y habían estado mucho tiempo en Egipto. Posiblemente el arte era egipcia, aunque sus raíces no eran egipcias. El arte de dónde venía el pueblo de Israel salió Abraham salió de Ur de los Caldeos. Si era así, los dos ángeles que se mencionan posiblemente eran unos toros con alas, ¿verdad? Eso es tratando de imaginarnos cómo fuera ese cofre que era muy importante porque era el símbolo, en cierto modo se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios en la tierra, ¿ves? Ah, y lo veremos a través de la clase. Así que el arca de pacto, cuando oiga, escuche eso, es un cofre, lo va a escuchar también ahora en las versiones modernas, el cofre del pacto, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Vamos a hablar de Josué.
Josué, y ustedes saben que la mayoría de los puertorriqueños no somos buenos en historia. Y a mí la historia me fascina. So, de nuevo, estamos en la era del bronce. Hace un tiempo atrás hablábamos de los reyes de Israel. Esto es más para atrás por ahí. En la era del bronce hay una gran diferencia entre el pensamiento de Roma y el tiempo de Jesús. Y nosotros lo vemos todo eso antiguo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Para este tiempo en la era del bronce, estamos hablando de una era bien, bien arcaica, ¿verdad? Empezando a manejar los metales. So, las personas, no, usted ve las películas con ropa de colores, no existían colores, era todo con lo que había, ¿verdad? Posiblemente con cuero de animal, con textiles bien básicos, como el lino, ¿verdad? Que lo hacían de planta. Así que eso es lo que había, algo así como usted ve. Eso es lo que estamos hablando, la gente bien arcaica, ¿ok? No estamos hablando de los griegos, los romanos, ni nada de eso. Eso es 1000 años después. Estamos bien, bien atrás. Piensa en la era cavernícola, pues estamos un poquito más adelantito de la era cavernícola, más cerca de la era cavernícola que de los romanos, ¿ok? Y cuando estamos hablando de eso, otra cosa que no entendemos y no podemos, no hacemos clic, ¿verdad? De esos detalles bíblicos, es que era que los judíos acababan de huir, ¿verdad? En la historia que vamos a estar leyendo, están huyendo de Egipto. Moisés muere, está Josué, que es el líder o el primer juez que se queda. Y usted tiene que imaginarse el pueblo de Israel no en casetas organizadas y pueblos, ¿verdad? Modernos, sino estamos hablando de gente refugiada a nivel de eso, ¿verdad? Esos son refugiados libaneses, ¿verdad? De los Medio Oriente que huyeron por las guerras que existen en el Medio Oriente. Y usted, ¿de qué hace? Si usted no salió sin nada, si usted salió sin nada, ¿con qué usted hace su casa de campaña? Con lo que hay, con lo que encuentra por el camino, ¿verdad? Y así que todo eso es una pixelación de diferentes cosas, diferentes colores, unas rotas, no rotas. Estamos hablando de estas personas que estaban viviendo en el desierto, Dios los cuidaba y lo hemos visto, pero estamos hablando de unos refugiados, un grupo grande de refugiados, con todas las complejidades que tiene esos estados de refugiados. Y no perdamos de cuenta eso, porque es algo bien relevante a nuestro tiempo, ¿verdad? Donde los grupos de refugiados, cómo se organizan, ¿verdad? Y cómo ellos toman liderato de sus vidas, cuando en realidad lo único que tienen en común es que están ocupando un mismo espacio, ¿sí? No se conocen necesariamente, están huyendo juntos. Lo único que los une es el miedo al pasado, al que lo está persiguiendo. Así que la primera parte, vamos a adentrarnos entonces a la clase. La primera parte es preparándose para marchar, ¿verdad? Y ahí está todo el mundo, se monta hasta el perro en la motora, todo el mundo juntito, porque nos vamos con todo lo que tenemos. Y si lo que tenemos es, y todo lo montamos en la motora. Así que busquemos Josué en el Antiguo Testamento, Josué en el capítulo 3. Josué capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 4. Josué en el Antiguo Testamento del 1 al 3, del 1 al 4. Y dice, si no llega, pues le da pausa, eso es lo bueno de que sea digital, ¿verdad? Uno dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia ustedes y el arca. No se acerquen a ella. ¿Ven? Si se fijan, es exactamente lo que yo le estoy diciendo. Es un pueblo y recorren el campamento de refugiados, ¿verdad? Y le están dando instrucciones de caminar, ¿verdad? Ellos habían estado, el pueblo no estaba todo el tiempo caminando, sino que era como que caminaba, se detenía, caminaba y se detenía, ¿verdad? Y podía estar meses, tal vez años, en un mismo sitio, ¿verdad? Y había llegado el momento, pero yo no sé si yo sé que si usted ha sido un líder de una entidad sin fines de lucro, usted sabe que dirigir ese tipo de personas como en la iglesia, como en actividad, es como pastorear gato.
usted dice, pues vamos para un sitio y todos los gatos van para donde les da la gana. Y queremos ir para este sitio y usted sabe lo de la que los gatos no respetan. Eso, por eso me fascinan los gatos, es fascinante observarlo. Cómo es que ellos no responden a su nombre, no, ellos creen que son el dueño suyo y que en realidad usted le pertenece a ellos. Y como quiera nosotros los queremos. Pues así mucho, imagínense que era el pueblo está todo unido. Cada vez que ocurría algo, lo que hacían era la quejabanza, empezarse a quejar de que Moisés no hacía esto bien, que Josué no sabía lo que estaba haciendo, que como ahora que murió Moisés, después que odiaban a Moisés y se pasaban criticándolo, pues ahora se murió Moisés, entonces Josué no era suficientemente líder. Y ahora lo criticaban por no ser un buen líder. Y ese era la situación que está este pueblo. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Y entonces hay un norte y en ese grupo de pueblos, un pueblo sin gobernanza, un pueblo que está al garete, ¿cómo coincidimos en un norte? Cuando el pueblo, como está en Puerto Rico esta semana, que está activado, está todo el mundo y usted puede estar en acuerdo, desacuerdo. Hay un grupo que sí, un grupo que no, aquel enfogonó con el otro y todo el mundo tiene sus propias agendas, todo el mundo está haciendo lo que está haciendo y no le importa lo que está haciendo el del lado. ¿Cómo nosotros coincidimos en un norte? ¿Cómo podemos unificar y convertirnos realmente en un pueblo? ¿Cómo identificamos ese norte y nos movemos? Esa es la pregunta que para mí es fascinante de la clase. ¿Cómo coincidimos en un norte? Y es parte de la contestación que nos da el texto. ¿Cómo coincidimos en ese norte? Y seguimos aquí. Así que en el proceso de coincidir en ese norte, las instrucciones al pueblo y los sacerdotes. Las instrucciones al pueblo y los sacerdotes. Y ese gato tiene actitud porque él sabe para dónde va. Y seguimos, Josué 3 5 al 8 y vamos a seguir, ¿verdad? Donde nos quedamos. Y Josué le dice al pueblo, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla de Jordán, deténganse. Y aquí están dando instrucciones. Y esto es bien importante, ¿verdad? Para la clase, porque este es el momento de no retorno. Una vez crucen el río Jordán, están en la tierra prometida. ¿Ven? Ellos salieron con la aspiración de un pueblo que iba a llegar a la tierra de que fluye leche y miel, ¿verdad? A ese ideal, a esa perfección, esa aspiración de logro, donde finalmente llegaríamos al sitio que Dios nos definió a nosotros. Qué brutal queda eso, ¿verdad? Pero ocurrió, ustedes saben que dice la Biblia en otros procesos, ¿verdad? De que por la desobediencia del pueblo, toda la generación que salió de Egipto murió en el camino y entró la nueva. Pues esta nueva generación, este era el momento de decir, nos viramos para Egipto o entramos en la tierra. Y acuérdense que en el tiempo, especialmente en el Pentateuco, cada vez que usted entraba o salía de la tierra prometida, ¿verdad? Había una experiencia mística de presencia y revelación de Dios. Lo vemos cuando los patriarcas ocurre eso. Aquí el pueblo va a entrar finalmente, después de 40 años en el desierto de la salsa y el guayacán y el calor y el hambre y las diferentes escaseces sin agua, donde tuvieron que depender muchas veces solamente de lo que Dios podía proveer, llegó el momento. No se puede virar atrás. Y esto es bien importante porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros llegamos a ese punto de no retorno, donde la decisión que tomemos no da el marcha atrás. Yo no sé si a usted le ha pasado eso,
Porque hay decisiones que son mutuamente exclusivas de todas las otras. Y hay unas bien difíciles que uno no sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y tiene que pedirle dirección a Dios. Porque una vez la tome, no la puede quitar. ¿Ves? Y en esos puntos de sin retorno son periodos en nuestras vidas que nosotros tenemos que tomar esas decisiones bien difíciles. Y cuando las tomamos, tenemos que vivir, tenemos que sacar el pecho y echar para adelante. Y ese es el proceso, porque hay veces que aunque Dios nos da el norte y nos dice lo que debemos hacer, cuando nosotros llegamos al punto de decisión nos acordamos y es más fácil mantener las cadenas que caminar en fe. Porque usted lleva 40 años viviendo en el desierto y usted sabe, ¿verdad? Hay un dicho que dice, es mejor malo conocido que malo por conocer, ¿verdad? Y usted dice, 40 años en el desierto, estamos aquí, estamos cerca del río, podemos beber agua, aunque estamos del lado del desierto, en el lado de allá yo no sé lo que hay. No sé lo que hay. Y requiere caminar en fe, en que usted confíe en lo que Dios dijo en un momento histórico. ¿Lo ven? Y si usted no confía en Dios, ¿le va a creer? Entonces muchas veces, en medio de las situaciones donde nos estamos quejando, Dios nos lleva al punto de no retorno y nosotros decidimos quedarnos con nuestras cadenas, porque no confiamos en la liberación de Dios. Y ese cruzar el Jordán, es una metáfora de dejar atrás las cadenas, los que las tienen encadenado en nuestras mentes, y romperlas y tirarnos por fe a lo que Dios tiene para nosotros. Y a mí me gustó porque él dio 2 pasos para hacer eso. Miren esto. ¿Cómo caminar en fe? En el momento de la decisión. En ese momento tan impactante de que no sabemos qué vamos a hacer y Dios nos dice una cosa y nosotros queremos quedarnos con nuestras cadenas. Él dice el secreto para tomar la decisión correcta y es fascinante. Y el primero es, purifíquense. Busca el texto, dice, purifíquense, porque mañana Dios tiene algo grande para nosotros. Usted no puede entrar sucio, porque es que tiene que dejar el sucio atrás para poder entrar a la tierra prometida. Nos tenemos que purificar, tenemos que pasar un proceso de acercarnos a Dios. Una vez nosotros hacemos ese proceso de purificación, podemos ver las cosas ya no con los ojos de las cadenas, sino con los ojos del Espíritu. El proceso de purificación, de buscar a Dios en oración, en ayuno, en que nos levantemos temprano en la mañana, en ese proceso de decisión y busquemos a Dios, de que cuando nos despertemos por la noche y usted no pueda dormir, esa es la oportunidad de orar, esa es la oportunidad que Dios le está diciendo, ponte en comunicación que te voy a decir lo que vas a hacer. O sea, el primer paso es purificarse y el segundo paso que él da es póngase al frente. Cuando uno está en un momento de decisión que es bien difícil, la mayoría de las personas lo que prefieren es hacerse una bolita y acostarse, posición fetal. Y ahí le está diciendo, no, 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 usted se purifica, límpiense y ahora váyanse al frente. No los últimos, al frente. En el frente es como en SeaWorld hay un área que se llama el Splash Area, ¿verdad? Que es que si usted se sienta muy adelante, cuando los animales hacen las piruetas, pues lo enchumban a uno, lo mojan. ¿Verdad? Pues eso mismo, que cuando ocurra el proceso de milagro, usted esté al frente, que usted sea los primeros que se sientan en el templo, que usted sea el primero que llega al servicio, que usted es el primero que está haciendo las cosas porque se puso al frente, se purificó y se puso al frente. Y yo le digo a usted, le voy a contar un pasaje, como decían los viejos, si usted en esos momentos de decisión de gran dificultad, si usted se purifica y se pone al frente, se le va a hacer fácil tomar esa decisión. Entonces, parte 3, instrucciones de José para el paso del Jordán, para cruzar el Jordán. ¿Cuáles son las instrucciones? Ahí ven los perritos caminando, caminando. Y seguimos ahí mismo, Josué 3, 9 al 13. 9 al 13 dice, entonces José les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en el medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, los heveos, los fereceos, los jereceos, los amorreos, los jebuseos y el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes.
Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra. Pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Ven? Continúan las instrucciones. Ahora, primero era de purificación y de ponerse al frente en acción de actitud de acción. Y ahora José empieza a darle cosas más concretas de lo que van a hacer, ¿verdad? Ustedes saben que cuando cruzaran el Jordán, esa tierra no está vacía, esa tierra era una tierra, dice la palabra, que fluye leche y miel, ¿verdad? Que tiene mucha abundancia. Y cuando las cosas tienen mucha abundancia, usted sabe que va a haber gente allí, ¿ok? Así que estas personas, por ejemplo, los más que me preocupan, si usted es de esa época y sabe historia, sabe que los dos primeros son los más preocupantes, ¿verdad? Porque los cananeos eran bastante poderosos y los hititas eran un imperio del norte gigantesco, súper poderoso en la época del bronce, tan poderoso como Egipto o en algunos periodos históricos más poderoso que Egipto. Pero no tienen tanta historia escrita, así que no sabemos tantísimo de ellos, o no son tan famosos. Los egipcios la industria de egipcia, de todo lo egipcio, pues lo ha hecho muy famoso, ¿verdad? Pero los hitistas eran bien, bien poderosos. Así que nos dice que estaban esa gente ahí poderosa, fuerte, ¿verdad? Como dijeron los espías en otro tiempo, ¿verdad? Y se nos olvida a veces que esta imagen, ponemos a Jesucristo en nuestra mente y en nuestra cosmovisión como el Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Y hoy en día los cristianos no damos mucha importancia a la cosmovisión de la venida del Dios poderoso, que está sentado a la derecha del Padre, que es todopoderoso y vendrá como lo prometió. La parucía, el retorno de Dios a la tierra en todo poder y gloria, concepto de la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros somos griegos, yo he dicho esto mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos un pensamiento griego que es que el conocimiento produce la sabiduría, ¿verdad? O el conocimiento, como si usted no sabe qué va a hacer, pues usted quiere leer para poder hacer algo. Y una de las cosas que nos dice la palabra es que ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que usted obedece, aunque no entienda. Porque la revelación viene después de la obediencia. Así que le dice, usted purifíquese, usted póngase al frente, usted camine. Y ahora que pase eso, va a haber la revelación de Dios. ¿Lo ven? Porque el Todopoderoso, con todas las huestes celestiales que Dios tiene a su disposición, ¿verdad? Y Cristo, sentado a la derecha del Padre, tiene a su disposición, se produce en poder en medio de la obediencia. Y si esa revelación siempre incluye milagros. Lo que usted no es, una vez nosotros hacemos esos pasos que describe Josué, él en su mente no tenía ninguna duda de que se iba a producir el milagro. De hecho, él lo dice, porque si ustedes hacen eso, va a ocurrir un milagro. Y es el milagro, ¿verdad? Que la clase no termina, que es que el pueblo pasa en seco a través del Jordán. La obediencia produce revelación. La revelación produce los milagros. No podemos cambiar ese orden divino de las cosas. Nosotros queremos que las cosas sean milagros porque nosotros pensamos que Dios es como si fuera un genio de la lámpara que usted lo frota y le dice, Dios, ataca aquí, Dios, haz esto, yo soy el Dios de Dios, pues yo le voy a decir, ataca y haz lo que sea. Cuando el Dios tiene opiniones y es todopoderoso y es al revés. La obediencia a Dios va a producir la revelación y la revelación va a producir los milagros que nosotros esperamos. Y me encanta, esta foto me encantó, porque esto es la metáfora del líder cristiano. El líder cristiano es un líder de purificación, es un líder de ponerse al frente y es un líder que en medio del Jordán carga a los chiquitos. Literalmente los carga. Los gatos aquellos que vimos, que hacen lo que quieren. Ese es el llamado al líder cristiano, ¿verdad? Donde Jesucristo es bien enfático y dice que si alguno de nosotros queremos ser grande en el reino de Dios, tenemos que servir al pequeño, porque ese es el premio del servicio,
la metáfora del líder cristiano, que es la metáfora del líder cristiano es completamente al revés a las expectativas del mundo. El mundo puede decir lo que sea sobre cuál es la ética del liderato, pero cuando usted ve la práctica, es una práctica completamente egoísta y envidiosa, cuando el líder cristiano es un líder de entrega y de purificación y de acción. Así que me encantan. Piense que esos son ustedes y que están cargando a través del río a los más chiquitos, hasta que venga el milagro, ¿verdad? Que es que Dios hace pasar en seco. Nosotros, después que tengamos esa disposición de decir, está crecido el agua, pero nos vamos a tirar en obediencia a Dios, Dios va a hacer un milagro y va a permitir que nosotros pasemos en seco. En resumen, en la situación de José como líder se percibe claramente que la obra de capacitación, el carisma y los atributos para ejercer el liderato son el producto de una acción de Dios sobre su vida. Dios impacta nuestras vidas y transforma nuestro carácter. El carácter es algo tampoco que hablamos nosotros. Nosotros hablamos de técnica, pero no del carácter que proviene de los frutos del Espíritu. El rol de Josué es como un receptor de la encomienda de dirigir al pueblo conforme al propósito de Dios. Exacto, es como Josué no tiene su intención, sino él está solamente obedeciendo lo que Dios dice. En José se nos revela el verdadero líder que por su compromiso con Dios se nutre de él para ser consciente en el manejo de sus responsabilidades y recursos. El cruce del río Jordán, guiado por Dios y dirigido por Josué, puede ser una excelente metáfora para entender el llamado de Dios, que Dios nos hace como creyentes e iglesias para ayudar a otros y otras a cruzar por las situaciones limitantes de sus vidas. El porvenir es siempre una ruta desconocida, en sus detalles, en lo que tomamos confiando en Dios, tiene propósitos reservados en Él y nos irá mostrando las sendas a seguir. ¿Lo ven? El futuro es desconocido, pero cuando confiamos que Dios tiene promesa para nosotros, pues vamos confiados. Preguntas, dudas, comentarios. Si tiene alguna pregunta, la postea ahí, se la envía a Grace, la discutimos en otro momento, ¿verdad? Y si la sabemos, la contestamos, si no, la buscamos. Y por último, oramos para que Dios nos dé la capacitación para ser seguidores y líderes, que no es lo mismo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, Señor. Te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor, y que tu bendición sea con cada uno de los oyentes, Señor. Que podamos ser seguidores de tu palabra, Señor. Hacedores de tu palabra, Señor. Y que en los diferentes momentos de nuestra vida, Señor, en los diferentes roles que nosotros tenemos, Señor, que podamos ser líderes, Señor, purificados y en acción, que nos acercamos no solamente individualmente a ti, sino llevamos a otros a ti. Te alabamos y te bendecimos. En nombre de Jesús, amén. Así que nos vemos la semana que viene. Bendiciones a todos y todas. Dios me los guarde, Dios me los acompaña. Si les gustó la clase de share, like y todas esas cosas en la multimedia y en el evangelismo moderno en tiempos de COVID. Así que nos vemos la semana que viene. Bye.